Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en este video les voy a hablar de 7 claves para superar el sentimiento de enfado cuando nos hieren y nos ofenden. Bueno, empecemos por decir que todos hemos escuchado ese tema de que no tenemos que reaccionar ante todo, que tenemos que saber manejar las ofensas, manejar el tema de la diplomacia, porque si todos reaccionamos, pues entonces todo sería un caos. Entonces, eso lo tenemos claro y yo digo que no vale la pena ahondar en ese tema. Sin embargo, a pesar de que lo tenemos claro, pues el sentimiento está ahí, ¿cierto? Nos sentimos lastimados, nos duele, ¿sí? Y es algo completamente normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay unos mecanismos de defensa. Entonces, es como cuando tú te golpeas. A ti te golpea, no sé, un palo o lo que sea, pues si tú miras y de alguna manera tienes que reaccionar ante eso que te está agrediendo, ¿cierto? Pues con los sentimientos funciona exactamente igual, ¿sí? A ti hay algo que te ha agredido, entonces tu cuerpo de cierta manera te está alertando y diciendo, oiga, póngale atención que hay algo que te está agrediendo, ponle atención, defiéndete para que no te vuelva a suceder, ¿cierto? Pues entonces es importante y aceptar ese sentimiento. Pero de todas maneras, no en todas las situaciones uno puede reaccionar o poner a la otra persona en su lugar o dialogar, ¿no? Simplemente debido a ciertas circunstancias de la vida, ya sean laborales, familiares, hay cosas en las que uno tiene que aguantarse, ¿cierto? Y para eso son estas claves. Bueno, la primera de esas claves sería entender que muchas de esas discusiones ocurren es en la mente, ¿sí? Nosotros tejemos un mundo a nivel mental de cosas que realmente no pueden estar sucediendo, ¿sí? Es como cuando tú te enamoras. A ti esa persona, una persona normal, cualquiera de cualquier esquina, como te agrada y te gusta, pues entonces ya lo empiezas a ver de una manera maravillosa, ¿sí? Que esa persona cómo habla, que esas cosas que dicen, que cómo mira, que cómo camina, que cómo sonríe, bueno, etcétera. Entonces empiezas a repasar cada uno de los aspectos de esa persona y todo te parece maravilloso. Y cada vez que más repasas cosas, más cosas te parecen maravillosas, hasta que conviertes a una persona normal a un nivel de un semidios casi, ¿cierto? Ves la persona como no es debido a ese sentimiento de agrado, de enamoramiento que estás sintiendo. Pues entonces con el odio es la misma cosa, ¿sí? Alguien te hirió de alguna manera y debido a ese sentimiento de que estás lastimado, entonces empiezas de cierta manera a defenderse en tu mente, a defenderte agrediendo a esa persona, entonces ya absolutamente todo te incomoda, que entonces que mire es como hace esas cosas, que siempre llega tarde, empiezas a verle cada uno de los defectos, ¿sí? Y si no tiene defectos, entonces piensas a mirar cada cosa y lo conviertes en defecto hasta que esa persona la terminas convirtiendo en el mismo diablo, ¿sí? Te parece la persona más terrible de este mundo, más mala de este mundo, sí, más malvada, por un simple hecho, cuando simplemente es una persona que probablemente cometió un tonto error como comete cualquiera, ¿sí? O desde su ignorancia dijo algo que no debe haber dicho y bueno, terminó lastimándote. Entonces, hay que entender que muchas de esas cosas simplemente ocurren en nuestra mente y no debemos darle esa trascendencia y olvidarlas y dejarlas pasar, ¿sí? No echarle el picante, el ají al tema, a un tema que seguramente es sencillo y vas a convertir todo en una hoguera pues a donde no la hay, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso y no cultivemos en nuestro pensamiento cosas que no hay que cultivar o ver cosas donde no las hay, ¿sí? Entonces, es eso. El segundo punto sería de que hay que alejarnos para que la herida sana. Ustedes conocen el dicho que dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pues es muy cierto, ¿sí? Eso es como cuando tú te lastimas, ¿sí? Te diste un golpe, se forma naturalmente el morado, te va a doler, pero tú simplemente te alejas de aquello que te está lastimando para que tu herida pueda sanar, ¿sí? Entonces, si hay situaciones que nos lastiman, pues entonces simplemente nos tenemos que alejar. ¿Qué hacemos al lado insistiendo de cosas que nos están perjudicando, que nos están lastimando? O por ejemplo, tú para qué buscas una persona que sabes que te va a lastimar. ¿Sí? ¿Qué haces ahí al lado de esa persona? ¿Qué haces conversando, sonriendo? Simplemente aléjate y si es una persona que te busca, pues entonces ignora a esa persona y simplemente corta todo contacto. Así de sencillo. ¿Qué haces al lado de una persona que no te valora y no te está aportando ninguna cosa positiva a tu vida, sino que te lastima? Pues simplemente hay que cortar todo lazo de amistad y no volver a saber nada de esa persona. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Esa sería una manera de solucionar de pronto algo que nos está lastimando y alguien que insiste en lastimarnos, ¿sí? Esa sería entonces una segunda clave. Una
Una tercera clave es simplemente aceptar de que hay cosas que no son tan agresivas, pero nosotros le estamos dando más importancia de lo que es. Y eso se debe a que, bueno, esto lo vamos a entender con este ejemplo. Es como cuando tú te enfermas, ¿sí? A ti te ataca un virus de la gripa, ¿sí? Pero resulta que ese virus de la gripa te da 3 vueltas, ¿sí? Te da dolor de cabeza, vómito, te lanza a la cama una semana y mejor dicho. ¿Por qué? Porque tienes bajas defensas. Entonces, debido a que tienes bajas defensas, cualquier cosa llega y ¡pum! Te derrumba, te tira y te da 3 vueltas, ¿sí? Pues lo mismo acá, ¿sí? Muchas veces una simple palabra, algo sencillo que no tiene mayor importancia, te da 3 vueltas, te destruye, te derrumba, te tira a la cama por un mes, bueno, todas cosas, son cosas que no sos capaz de superar porque tienes bajas defensas, y en ese caso, a nivel de sentimientos, se refiere a la falta de autoestima y también a la falta de confianza en sí mismo, a la inseguridad, ¿sí? Cuando tú eres una persona llena de confianza en ti mismo, estás segura, tienes alta autoestima, realmente esas cosas que de otras personas puedan ser agresivas no tienen ese efecto tan negativo, no tiene esa trascendencia y ese nivel de perjudicarte tanto, ¿cierto? Entonces hay que cultivar esa seguridad y mirar a veces que el problema está en nosotros. No es tanto lo que haya dicho la otra persona, sino que nosotros lo tomamos de la manera que no es, debido a esa falta de autoestima y falta de confianza en sí mismo, que por lo tanto es algo que tenemos que empezar a solucionar en nosotros mismos. De eso pues ya hemos hablado en nuestro blog en descubrresubconsciente.com, y también pues lo llegaremos a hablar en algún momento en unos próximos videos. Muy bien. Lo otro, una cuarta clave sería aprender a relajarse, ¿sí? A ver, la vida es, a veces, pongámoslo desde este punto de vista, es como cuando tú no estás acostumbrado a diferentes cosas, ¿sí? En algún momento vas en una caminata por el campo y tienes que quitarte los zapatos para empezar a caminar limpio, pero resulta que el camino está lleno de piedrecitas y te empiezan a lastimar y te duelen mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado. Pues la vida es lo mismo, ¿sí? De pronto estamos muy acostumbrados al cariño de papá y mamá, sí, todo, mi amorcito por acá, mi amorcito por allá. Entonces, al inventar la dura situación competitiva de la vida, donde la gente es envidiosa, egoísta a veces, en ciertas ocasiones, pues no siempre, pero hay situaciones, entornos hostiles, agresivos, egoístas, envidiosos, bueno, todo ese tema. En algún momento van a haber personas agresivas, ¿sí? Forma parte de la vida, pero como no estás acostumbrado, pues obviamente te va a doler, ¿cierto? Pero entonces es cuestión de aprender a vivir ese ritmo de vida, un ritmo de vida diferente al estilo de casa de papá y mamá, así con sus palabras bonitas, saber que hay entornos que son ciertamente hostiles y que debes aprender a convivir en ese entorno, ¿sí? Y en la medida que te acostumbres, pues entonces te vas a aprender a relajar un poquito más y no tomar las cosas tan en serio, ¿sí? Hay gente que charla muy pesado, pues se pasa de la raya, y esas personas, pues entonces, bueno, ya vamos a hablar de ese tema enseguida, pero a veces no hay que darle tanta trascendencia y sabernos adaptar a las situaciones, forma parte de aprender a vivir, ¿sí? Eso por una parte. Bueno, otra parte, un quinto punto sería simplemente aceptar la realidad, que aceptar la realidad de las cosas más difíciles que hay. De eso hablo bastante pues en el blog de Descubre Subconsciente, y hablaré seguramente en muchos videos de ese tema, porque eso es de las cosas más difíciles que hay, aceptar la realidad. Nosotros vivimos en un autoengaño increíble. Entonces, una de las cosas que no aceptamos es que nos digan la verdad por esos mecanismos naturales de defensas que tenemos, ¿cierto? Es algo normal. Rechazamos la realidad y la verdad de muchas cosas, Simplemente hay veces que pueden haber en el fondo una razón y tenemos que mirar qué hay detrás de eso, ¿sí? Y aceptarlo, y así de pronto disminuye un poquito ese sentimiento de enfado, aunque continuará ahí, pero de cierta manera lo transformaremos de una mejor manera, ¿sí? Que de pronto no fue el modo de decirlo, bueno, lo que sea, pero de cierta manera eso nos ayuda a transformar ese sentimiento de enfado que sentimos. Lo otro es, un sexto punto sería encontrar la verdadera razón de lo que hay detrás de eso y ver las cosas como son. A ver, entonces empecemos a analizar, ¿será que esa persona que me está haciendo eso es que es un ser de increíble maldad que nació con toda la maldad de ese mundo para simplemente perjudicarte a ti? ¿Será que eso es así, o simplemente es una persona que cometió un estúpido error en algún momento que no lo debe haber cometido, ¿sí?
Eso hay que pensarlo de esa manera. O la otra cosa es que si tiene algo en contra tuyo, bueno, pero ¿por qué una persona habría de nacer en este mundo, dejar sus ocupaciones de la vida diaria, sus deudas, todas esas cosas, simplemente para dedicarte a destruir tu vida, ¿cierto? Eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Será que le hiciste algo de pronto y esa persona pues tiene baja autoestima y está detrás de ti? ¿Será eso, cierto? Hay que mirarlo, hay que analizar la situación. En la medida que tú analizas la situación con coherencia, sin dejarte llevar por los sentimientos, en esa medida en que miras las cosas como son, pues empiezas a transformar ese pensamiento y también el sentimiento, ¿cierto? Empieza a mirar las cosas como son. Bueno, ¿qué tienes de especial para que alguien esté pues detrás de ti? Entonces, si alguien está empeñado en destruirte, será porque tienes cosas muy valiosas, ¿cierto? Entonces te deberías sentir antes mejor, ¿cierto? Porque si alguien te percibe como una amenaza, pues entonces porque te percibe muy fuerte y por lo tanto pues va de pronto por ti, ve tú a saber, ¿cierto? Entonces hay que mirar las cosas de esa manera y entenderlas así para ayudar a transformar ese sentimiento. Y una última clave es que hay que aceptar que hay personas que simplemente están enfermas, ¿cierto? Es que enfermo no solamente es el que sufre de gastritis o tiene un dolor de cabeza, no, hay enfermos, enfermedades psicológicas, ¿sí? Hay personas que están llenas de vacíos, que si no que tuvieron una infancia dura, y bueno, cuando hay infancia dura, pues todos esos sentimientos no se logran transformar tan fácilmente, a menos que se haga un trabajo consciente, o no les dieron amor, entonces, bueno, todo ese tema, hay sentimientos que no son fáciles de manejar y son personas que están enfermas emocionalmente o mentalmente, ¿sí? O tienen toda una cantidad de ideas raras y andan detrás de ti. Entonces, si es una persona así, pues entonces, ¿qué haces? Discutiendo y bajando al mismo nivel de una persona enferma. Es como, por ejemplo, alguien que sufre del páncreas o qué sé yo. Vas a imponerte y tú que eres campeón de karate, ¿cierto? Y esa persona viene enferma, entonces ¿qué? Te vas a poner a inventar y no, ¿cierto? No puedes, porque reconoces su condición, respetas esa condición y simplemente pasas por alto o te alejas. Pues acá lo mismo, ¿sí? Hay personas, o por ejemplo cuando tú estás en la calle y viene alguien con una arma así a atacarte, entonces ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas también a enfrentar a tiros pues con la otra persona? No, tú ves a alguien con un arma y tú sales corriendo, o sea, esta persona está loca, pues viene por mí, pues entonces acá lo mismo, ¿sí? Hay personas que con su verbo lastiman y destruyen a los demás, ¿sí? Son peores que armas porque a veces una palabra mal dicha pues destruye todos los sentimientos. Entonces, ¿qué haces al lado buscándole de enfrentarte al mismo nivel con alguien que tiene un arma en su boca, ¿sí? Para destruirte, que son personas dañinas y nocivas, ¿sí? Que en vez de utilizar sus palabras para dar aliento, para animar, para construir, para ayudar, utiliza sus palabras para destruir, para acabar con la autoestima de alguien y todas esas cosas, pues entonces esas personas están armadas, pues entonces tienes que cuidarte de esas personas, ¿sí? O hay personas pues que están psicológicamente inestables, pues entonces, ¿qué haces al lado de una persona así, sí? No necesariamente el loco es el que se mete los dedos en la nariz y en el oído al mismo tiempo, ¿cierto? Y después en la boca, no. No necesariamente no es el típico de las caricaturas, pues, que juega con la lengua, no. No es eso. Hay muchas personas, porque de todas maneras los problemas psicológicos son muy comunes y hay personas que lo toman todo muy a pecho, o lo ven todo mal, o lo ven todo negativo, bueno, ¿sí? Entonces simplemente uno no debe ahondar en eso y respetar, porque a veces uno también tiene sus cosas, y aprender a tolerar o a alejarse o a transformar la situación y a llevarla con más calma, ¿sí? Todo es cuestión de aprender a manejar las situaciones para no dejarnos llevar por esos sentimientos y que se ahonden dentro de nosotros y que nos ahogue. Es un sentimiento que no debería de ahogarnos. Entonces eso es lo que les quería compartir. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Mira, abajo hay un recuadro rojo que dice suscribirse. Dale clic a ver qué pasa, ¿sí? Y me cuenta a ver qué sucede. Y nos vemos entonces en el próximo video, ¿vale?